Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Estamos empezando una nueva jornada aquí en este jueves 3 de marzo del año 2022. Les saludo con todo el entusiasmo. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Ahí búsquenlas en las App Stores, en nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en Spotify y en MyHeartRadio, y en nuestra red de estaciones querida, estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. Les saludo como siempre con mucho entusiasmo, con muchas ganas de estar juntos y con ustedes, y si les parece, hay mucha información que se ha generado en las últimas horas, lo sabemos. Tenemos una invasión en el mundo, tenemos problemas económicos, tenemos una serie de expectativas hacia el desarrollo, y tal vez en toda esta coyuntura, a lo mejor en una de esas, la humanidad progresa y nos vamos hacia un camino de verdad. Estamos listos y empezamos aquí con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Bueno, quiero decir que el ejército ruso sigue avanzando de manera implacable. Tomó el control de la planta nuclear de Zaporilla, esto en Ucrania, que es la planta nuclear más grande de Europa. Y con esto ya van dos, ¿no? Porque tienen Chernobyl, que es una planta vieja de los 80s, y tienen Zaporilla, ahora está operada por un nuevo esquema, y este esquema es ruso. La ciudad estratégica de Jersón, en el sur de Ucrania, cayó a manos de las fuerzas rusas también, según admite el propio alcalde de Jersón, que el señor Igor Kolyachev dice, pues nos quedamos sin ciudad. Ahora llegó un grupo de militares rusos, llegó a la alcaldía, se metió al edificio, habló conmigo y dijo que tenían la idea de administrar esta ciudad bajo un consejo militar ruso. Rusia intensificó el asedio en contra de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, de acuerdo con videos publicados por el gobierno local y por usuarios de redes sociales. Se están denunciando unas fotografías y unas imágenes que son tremendas. Hay una en donde se ve un hongo enorme, como si fuera una bomba nuclear, que explota ahí en Kharkov, en una zona en la que hay hospitales. En Kiev se registró un bombardeo cerca de la estación central de trenes, así como ataques de aviones rusos a departamentos situados a las afueras de esta ciudad. Ucrania informó que más de 2,000 civiles han muerto en una semana de guerra con Rusia. No es posible contar con una confirmación que resulte independiente, porque no hay observadores. El ejército ruso contabilizó que al menos de su lado 498 soldados han perdido la vida y 1,597 han resultado heridos en los primeros 7 días de la invasión a Ucrania. Quiero decir que ha habido fotografías, ha habido imágenes tremendas en las que la población ucraniana le da de comer a soldados rusos que están muriéndose de hambre, y los soldados rusos, recibiendo la comida, agradecen, abrazan y con lágrimas en los ojos le dicen a los ucranianos: eres mi hermano, aquí yo vengo en calidad de carne de cañón, estoy en medio de una situación en la que estoy luchando por algo que no creo, dicen los soldados rusos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados comunicó que 1 millón de personas ha huido ya de Ucrania desde que empezó la invasión hace una semana. Se trata del éxodo más grande sin precedentes que hay en el siglo XXI. Además, asciende a el 2% el recuento de la población ucraniana en el movimiento del pasado jueves, cuando inició una ofensiva
de Rusia hacia la población. La población de ese país es de 44 millones de personas, de acuerdo con el Banco Mundial, y la ONU pronosticó que hasta 4 millones de personas podrían eventualmente abandonar Ucrania, pero advierte que la proyección aumentaría en caso de que los ataques se vuelvan mucho más duros, mucho más agudos en contra de Ucrania. Ha habido una fuga hacia Hungría, hacia Bielorrusia, hacia Moldavia, hacia Polonia, hacia otros países de Europa, hacia otros países, como es el caso de lo que ha llegado a México, pero o de lo que va a llegar a México, pero el hecho es que la gente ha huido por todas partes. Eric Luján, este muchacho que estábamos entrevistando justo el pasado lunes, durmió en la frontera entre Polonia y Ucrania, ya del lado polaco, y le dije, ¿y ahora qué? Pues ahora voy a manejar hasta España, y de ahí veremos cómo empieza nuestra vida. Sabemos que Dios tiene para mí un camino y para mi familia, y estamos rendidos, estamos muertos, estamos cansadísimos. Tedros Adhanom Ghebreyesus advierte sobre ataques que ha habido hacia hospitales en Ucrania y pide de una manera determinada que haya corredores de salud que permitan el acceso de personal médico, de insumos médicos para atender a la población. The sanctity and neutrality of healthcare, including of health workers, patients, supplies, transport and facilities, and the right to safe access to care must be respected and protected. Estos pasillos de salud deben de ser respetados para que puedan pasar equipos que ayuden a la población herida y a la población en desgracia. También decir que, según autoridades ucranianas, un grupo de paracaidistas rusos se tiró para llegar a una zona específicamente planeada y tomar un hospital en Kharkov. Un hospital en Kharkov. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una resolución de condena a la incursión rusa en Ucrania y exige el retiro inmediato de tropas invasoras. La medida fue avalada en una sesión de emergencia por 141 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, inició una investigación por posibles crímenes de guerra, actos de lesa humanidad y genocidio en Ucrania. Y ahí hay, en caso de que esto proceda, un culpable. Y este promotor culpable se llama Vladimir Putin. La segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, que estaba programada para el día de ayer, empezará el día de hoy en las fronteras entre Ucrania, Polonia y Bielorrusia. La delegación ucraniana no pudo llegar el día de ayer, supuestamente hasta donde dice Vladimir Minsky, asesor del Kremlin y jefe de la delegación rusa. Las pláticas se podrían estar dando en este momento en lo que estamos hablando ustedes y yo. El Banco Mundial anunció la suspensión inmediata de todos sus programas de ayuda a Rusia y a Bielorrusia por la invasión a Ucrania. En Rusia mantenía 4 proyectos por $370 millones. En Bielorrusia estaba involucrado en 11 proyectos que totalizaban $1,150 millones. La Unión Europea excluye a 7 bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT que sustenta transacciones mundiales. Ahí están bancos como el Otrokity, como el Novicombank, como el Promsia Bank, como el Rosia Bank, como el Sovcombank, como el VEB. Funcionarios de alto rango del bloque explican que los bancos fueron elegidos por sus conexiones con el Estado ruso, y entonces para cortarle las vías financieras al Estado ruso, pues viene esta forma en la que bajan del SWIFT a estos bancos aquí citados. Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de Rusia a grado especulativo, quedó
de triple B mayúscula a B mayúscula con perspectiva negativa en caso de que la situación geopolítica se haga cada vez más aguda y más problemática. Los precios del petróleo cerraron este miércoles con máximos que no se veían hace 8 años. Por ejemplo, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo tuvo un alza de 7.58% para llegar a $112.93. El West Texas Intermediate para entrega en abril sube 6.95% para llegar a $110.60. Y así esto está empezando. Por ejemplo, el precio europeo de referencia para el gas natural, por ejemplo, el TTF holandés, llegó a un récord histórico de 194.715 euros, un equivalente a 1 megavatio por hora. La mezcla mexicana de exportación rebasó la barrera de los $100. ¿Saben ustedes en cuánto estaba la previsión para promedio precio del petróleo mezcla mexicana para este año 2022? Estaba en $55. Hoy está en 100. Alemania incautó, a ver si tienes ahí, mi querido Gerardo, un yate, el yate Dilbar de Alicer Usmanov, oligarca ruso cercano a Vladimir Putin. Aquí está el Dilbar, es este yate que estaba anclado en costas alemanas, y Alisher Usmanov, este hombre vale, tiene una fortuna en los entornos de los 14,000 millones de dólares. Es un uzbeco, nacido en 1953, uno de los hombres incondicionales de el presidente Vladimir Putin, que está, a través de privilegios que recibe del gobierno ruso, está recibiendo en contraparte el presidente de Rusia apoyo financiero de este hombre. El príncipe Carlos y Camila, la duquesa de Cornwall, se reunieron con ucranianos en Londres para mostrar apoyo después de la invasión a Rusia. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, destacó la condena de México a la invasión rusa a Ucrania en la Organización de las Naciones Unidas y en la OEA. Pero, por otra parte, la decisión, fíjense, esta es muy categórica, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no instrumentar sanciones económicas en contra de Rusia por invadir Ucrania colocan a México en una posición de aliado de Vladimir Putin, según considera Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y dice esto. Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Así que mantenerte al lado, mantenerte independiente de donde el resto del mundo está, es actualmente aliarte con el opresor. Y en este sentido, yo veo que México se está poniendo de parte del opresor, que es Rusia y Putin. No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. No me sorprende que López Obrador tome esta posición y, por supuesto, es una posición equivocada, dice Bob Meléndez. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Y se los decía yo el día de ayer, el no reprobar a Rusia por el gobierno de López Obrador se va a tomar en cuenta en Washington a la hora de que venga el cobro de facturas. Previo a viajar a México, 40 mexicanos y familiares directos pasaron la noche en un albergue instalado por autoridades de Bucarest. A las 8 horas de este jueves, tiempo local, despegará Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana. El Banco de México advirtió que la inflación en México podría ser más elevada por el conflicto ruso-ucraniano y la volatilidad de los mercados financieros. Se ajusta en su previsión de una previsión que había del Producto Interno Bruto para que aumentara en este año al 3.2%,
queda en 2.4%, 0.8 abajo. Y estamos en marzo, ¿no? O sea, esto, imagínense ustedes, para correcciones sobre el PIB, una vez que se sigan presentando a lo largo del año más sorpresas. Victoria Rodríguez Ceja, actual gobernador del Banco de México, hablaba. Cabe señalar que la revisión que se efectúa para 2022 responde principalmente a que la debilidad de la actividad económica en el último trimestre de 2021 condujo a una menor base de crecimiento para el año en curso a la esperada anteriormente. Y lo mismo va para el año 2023, en la que se esperaría un PIB que todavía está pues, muy abierta el rango, ¿no? Está entre el 1.9, podríamos estar creciendo, hasta el 3.9. Estos 2 puntos de PIB pues son tanto así como del cielo a la tierra. En el primer mes del año, esto es una nota fuerte, porque los ingresos tributarios están bajando, pero los gastos del gobierno están subiendo. Entonces tú tienes un hueco fiscal en IVA, en ISR, en IEPS, que va bajando. O sea, las bajas son importantes. En términos generales, podríamos tener en el primer mes del 2022 un déficit fiscal equivalente a unos 50,000 millones de pesos. Proyéctalo a 12 meses, estaríamos hablando de un déficit fiscal de más de $500,000 millones de pesos, que sería mucho mayor al déficit fiscal que tuvimos el año pasado y que fue uno muy difícil, muy grave, porque el año pasado fue un año malísimo. Bueno, ahora podríamos tener un déficit fiscal. Déficit fiscal es que captas menos del contribuyente porque hay menos actividad económica, porque hay condiciones de menos inversión, porque hay menos empresas constituidas y porque hay más crecimiento de la economía informal. Así de ramplón. Entonces, esto podría traer como consecuencia el que pudiera haber una mayor presión de las autoridades fiscales hacia el contribuyente. O sea, un gobierno desesperado por recursos, pero gastando de manera desesperante los recursos. Esa es una situación grave en el país. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Fíjense que Juan Pablo Gómez Fierro, este juez segundo especializado en competencia económica, suspendió el pasado 25 de febrero efectos generales de esta resolución tomada por la Comisión Reguladora de Energía, que le daba prioridad a las acciones de la Comisión Federal de Electricidad en relación con otro tipo de formas de producción de energía eléctrica en México. Y esto puede representar un encontronazo de la Federación con el Poder Judicial. Vamos a ver hasta dónde alcanza esta resolución, un carácter definitivo, pero en la primera instancia, esta Comisión Reguladora de Energía recibe este golpe de Juan Pablo Gómez Fierro. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, ya se permite hablar como talibán. Dice que la reforma eléctrica deberá aprobarse en medio del asedio y guerra con el sector privado. En la Asamblea de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta T insistió en que los particulares rechazan modificar al sector porque se benefician de robos rapaces en contra de la nación, que a lo mejor podría llegar a tener, ¿no?, después de robar tanto, pues el dinero que tiene Bartlett, ¿no?, que finalmente a él sí le ha tocado robar a manos llenas. Mientras el gobierno federal y Morena impulsan la reforma eléctrica que busca fortalecer aún más la posición de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado, la paraestatal no puede con el mantenimiento de plantas que maneja actualmente. Las torres de enfriamiento de una termoeléctrica de la Comisión Federal en Mérida se colapsaron el martes y el gobierno dice que están investigando, pero los trabajadores aseguran que estas torres se colapsaron justamente por falta de mantenimiento. Esta es parte del complejo Mérida 2, que se hizo en el año de 1981 y que hasta ahora no ha recibido en los últimos 4 años ninguna forma de mantenimiento. La Comisión Federal de Electricidad licitará
4 minicentrales hidroeléctricas y 3 equipamientos para presas a fin de incrementar su capacidad de generación. Sin más detalles de la capacidad o de las inversiones estimadas, la Comisión Federal señaló que estos proyectos, aunados a la repotencialización de 9 centrales hidroeléctricas, sumarán una capacidad de 303 megawatts, lo que implica abastecer a más de 700,000 viviendas en el país. Pero aquí se está hablando de gastos que van a ser asignaciones directas, y estas asignaciones directas van a beneficiar a aliados de la Cuarta Transformación. Y miren lo que son las cosas. Ahora resulta que Baker Hughes, la firma tejana involucrada en el escándalo de la Casa Gris, también tiene 2 contratos en Dos Bocas que fueron entregados sin licitación por medio de una filial de PMI en Houston, Texas. Y lo que son las cosas, fíjense, estos 2 contratos suman 5,098 millones de pesos y fueron recibidos a través de una invitación restringida a proveedores preseleccionados y bajo la figura de proceso de selección de proveedor. Pero lo que son las cosas, estos contratos fueron dados el año en el que el hijo, o uno de los hijos incómodos del presidente, José Ramón, vivió en la casa de un funcionario de Baker Hughes que consiguió el contrato presuntamente a través de un privilegio que le da al hijo del presidente para vivir ahí, y después vino el cambio. Pero el 27 de octubre de ese año, el consorcio con la empresa Nuovo Pignone, Baker Hughes ganó un contrato por 3,395 millones de pesos para proveer al sistema de turbogeneración. Se trata de un contrato que estaría vigente hasta el 10 de octubre del 2022 y que fue asignado luego de esta invitación restringida a proveedores preseleccionados. Otro contrato es por 1,493 millones de pesos, todo dado en el año en el que José Ramón López Beltrán vivió en la casa de un funcionario de la empresa beneficiada, Baker Hughes. Ahora, ya sé, Dos Bocas, aparte de los contratos que en Petróleos Mexicanos tenía Baker Hughes por más de 395 millones de dólares. O sea, estamos hablando de contratos en lo general por casi 13,000 millones de pesos, entre los primeros que se captaron y estos nuevos que están saliendo a la luz. Pemex produjo 244,000 barriles diarios de combustóleo en el 2021. Esto significa que estamos produciendo más combustóleo que en años anteriores, lo que significa mayor contaminación atmosférica. Esto aleja a Petróleos Mexicanos del compromiso con el planeta para evitar el calentamiento global. Cuando el presidente de la República le dice a John Kerry, el enviado, digamos, por la Casa Blanca, encargado de este tipo de compromisos con el cambio climático, que México estaba comprometido con emitir menos contaminantes, y resulta que cada día estamos emitiendo más. La mentira es la práctica más común del loquito de Palacio. Y lo digo con todo sentido de responsabilidad, y disculpen el calificativo, pero no encuentro otro. Al tiempo en que Pemex desperdició más gas natural, las importaciones mexicanas de gas natural de los Estados Unidos aumentan. O sea, por un lado quemamos gas en los mecheros de las torres de refinación en la República Mexicana. Y por el otro lado gastamos 5,946 millones de pies cúbicos diarios, que es un nuevo máximo histórico para nuestro país. Por un lado echamos a la atmósfera y por el otro lado estamos comprando del dinero de los contribuyentes mexicanos. Con 104 votos a favor, 3 abstenciones, el Pleno del Senado ratifica a Lorenzo Meyer como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por los próximos 5 años. Lorenzo Meyer, no sé por qué me recuerda a un comentarista de ideas izquierdizantes muy aliadas a las del presidente. La desunión y los conflictos ideológicos debido a la confrontación que hay en México es absurda
pues estos llevarán a México a un seguro estancamiento y mediocridad. Carlos Slim se reunió con Carlos Salazar, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, y hablaba en ese sentido. México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos. Es una tristeza cómo acabamos cuando tenemos un momento de gran oportunidad, cómo acabamos con él. Y ha sido repetitivo. Slim concluyó que Pemex fue exprimido en sexenios anteriores y por ende se desaprovechó la bonanza del sector. Que en lugar de producir 3.600.000 barriles, produció unos 2 millones de barriles menos. Una pena que se hayan votado y se haya exprimido a Pemex como se exprimió y que no se hayan invertido en reservas. Pues sí, es una pena todo esto y esto habla de gobiernos anteriores y también del actual, Carlos, también del actual. Francisco Cervantes Díaz será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial en sustitución de Carlos Salazar, que ya cumplió sus periodos al frente del Consejo de Coordinador Empresarial. Este hombre, Francisco Cervantes Díaz, era presidente de Concamín y ahora pasará a ser el presidente del CCE. Se impuso a Bosco de la Vega, que era otro de los contendientes, pero pues hoy es jueves, ¿no? Desde el lunes me dieron la información de que sería Francisco Cervantes el presidente y pues parece que sí, ya estaba bien amarrado. La venta de vehículos ligeros en México aumentó 5.86% en febrero a 84.087 unidades, su mayor cantidad en 7 meses. Este puede ser un buen termómetro. El suministro de chips puede estar totalmente resuelto para finales del siguiente año, pues el desarrollo de nuevas plantas lleva periodos largos, según expone Ernst & Young en un taller sobre perspectivas de la industria automotriz. La devastación ambiental que provoca la nueva ruta del Tren Maya entre Cancún y Tulum prueba que la obra es un capricho del loquito de Palacio, pues está mal hecha, según dice el activista Pedro Uc, integrante de la Asamblea por la Defensa del Territorio Maya, Much Shimbal. Feministas y legisladores opinaron que la desaparición de las escuelas de tiempo completo es un nuevo golpe del gobierno federal en contra de las mujeres. Explican que afectará a niños que deberán permanecer fuera de la escuela en horarios que no coinciden con la posibilidad de que sus madres trabajen. Y ahí hay un despropósito otra vez del gobierno de la República. López Obrador acusó otra vez a los Estados Unidos de injerencista y otra vez dice, porque financia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González. Ya verdaderamente este disco rayado ya aburre, pero no creo que aburra a los Estados Unidos. Porque el gobierno de Estados Unidos, de manera injerencista, está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva. Y ellos se convierten en cómplices al estar apoyando a quienes quieren que se mantenga un régimen de corrupción en México. El salvador de la patria, ¿no? Dice, atacarnos, no es atacarnos, es atacarte a ti, presidente, por corrupto, por mentiroso, por incapaz, por todo lo que representa tu cuarta transformación, por tus ideas, por tus ocurrencias, iba a decir ideas, no, ocurrencias, por todo lo que representas de tóxico para el país,
Por eso se te ataca a ti directamente. No es atacarnos, eso es plural. Estamos hablando de atacarte, que es totalmente singular. Y ya, verdaderamente aburre el discurso del presidente. El presidente, por cierto, recibió a Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente del Brasil. Se reunieron por más de 3 horas, hicieron planes, ¿no? Si yo llego al poder en Brasil, vamos a ser el eje del Foro de Sao Paulo, y la izquierda en América Latina va a ser tuya y mía, ¿no? Ese es lo que habrán seguramente, perdón la especulación, pero es que no me queda otra más que decirlo. Cuauhtémoc Cárdenas consideró que México vive en estos momentos situaciones complejas y esto está comprometiendo el futuro. No hay que remitirse ya al pasado, el pasado ya pasó. Y Cárdenas expresa la necesidad de instaurar en el país un sistema de planeación nacional que trascienda a los sexenios. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Por lo que estamos viendo, hay una apuesta que está poniendo Vladimir Putin para seguir y tomar la mayor cantidad de posiciones posibles antes de que haya un principio de acuerdo de paz. ¿Qué es lo que creemos que está tratando de lograr Vladimir Putin? Bueno, tomar a Volodymyr Zelensky, el abducirlo, el hacer un hueco en el gobierno de Ucrania y convocar a un nuevo gobierno y que este gobierno sea prorruso. Esta sería, digamos, la manera en la que la victoria de Moscú se presentaría en Ucrania, dando más que nada una victoria política y poner a un presidente en Ucrania similar al presidente de Bielorrusia. Y con ello vas sumando en tu tablero de ajedrez a aliados de Moscú, lejos de ser aliados de Occidente. Esa parece ser la apuesta. Es por eso que ahora en Ucrania la posición política del presidente es salvaguardada de una manera celosa, porque saben los ucranianos que tomando a Zelensky podrían tomar la voluntad de un gobierno que no quiere ceder ante las pretensiones de Moscú. Eso yo creo que lo entendemos, y esto está durando algo de tiempo porque Moscú no había calculado las fortalezas de los ucranianos y las debilidades del ejército ruso, que las tiene. Hay una escena estremecedora en la que ucranianos están alimentando a un soldado ruso que con lágrimas en los ojos recibe en un teléfono celular una llamada de su madre desde Rusia. Y él recibe la comida, estaba muriendo de hambre, el soldado ruso, porque no hay la suficiente logística como para seguir en el frente, y se da la impresión, sobre todo para muchos soldados rusos en este momento, que están siendo enviados a Ucrania como carne de cañón, porque no hay el apoyo. O sea, se podría pensar, un soldado ruso tendría todos los apoyos para estar en el frente de batalla, y no los tiene. Se les acaba la gasolina de los tanques, se les acaban las balas, se les acaba la comida, se les acaba la voluntad, y con todo ello una inconexión. En todo ello viene una sentencia brutal del presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado norteamericano, el señor Bob Menéndez, que dice: no está México reprobando las acciones de Vladimir Putin. Y ahora que el mundo occidental está pidiendo de los países aliados, supuestamente aliados, una nota de protesta enérgica, rompiendo relaciones con Rusia, rompiendo vínculos, condenando explícitamente con consecuencias de carácter político y económico, México se abstiene y no reprueba, ni siquiera se dirige al presidente de Rusia con su nombre, no le llaman Vladimir Putin, tampoco descalifican a la invasión y no rompen. Y a mí me gustaría
saber qué pensaría México si una fuerza externa invadiera a México y los países supuestamente aliados no condenaran al país que invadiera México. Bueno, pues lo mismo está pasando. Está comentando en este momento mi hijo Pedro que hay un comunicado de las Juventudes de Morena que está afirmando la licitud del ataque que Vladimir Putin hace sobre Ucrania, desestimando a el gobierno ucraniano porque representa parte de los intereses de Occidente, lo que justificaría, ahí tienen ustedes el comunicado, lo que justificaría las acciones de Moscú en esta invasión hacia Ucrania. Bueno, esto que se emite en un comunicado esto que estamos viendo aquí de las Juventudes de Morena es emitido por la Embajada de Rusia, es retuiteado por la Embajada de Rusia en México con el pie que dice: agradecemos mucho el apoyo y tus palabras de solidaridad de la juventud mexicana al Estado de México. Agradecemos todo en este comunicado, que por cierto, después las Juventudes de Morena hablan de que el comunicado es un comunicado no oficial y dice Morena: el siguiente comunicado no representa la postura oficial de Morena, pero una cosa es no oficial y otra cosa es un desmentido. Es decir, externan estas Juventudes de Morena el respeto a la autodeterminación de los pueblos y aludimos al principio de respeto al derecho ajeno y la no intervención, y por ello estamos convencidos que el refrendar nuestro apoyo moral y político a la difícil decisión que orilló al gobierno de Rusia y al honorable presidente Vladimirovich Putin de actuar en legítima defensa de su pueblo en aras de una no escalada bélica mayor, priorizando la paz mundial al intervenir militarmente en territorio ucraniano con la intención de mermar a las fuerzas neonazis de origen golpista que asesinaban poblaciones enteras en ascendencia rusa en Donbass, Donetsk y Lugansk, que desde el 2014 estaban convencidas de separarse de las constantes amenazas y la imposición de un pseudogobierno, el gobierno actual de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Ahora, este comunicado no oficial, más no mentiroso desde el punto de vista de las Juventudes de Morena, es retuiteado por la Embajada de Rusia en México, agradeciendo el apoyo de las Juventudes de Morena, mexicanas de Morena, a la invasión misma. Esa es la ideología de la Cuarta Transformación. Y es por ello, en esencia, que el comunicado de las Juventudes de Morena lo que está haciendo es reflejar las ideas de su presidente. Y no hablo de su presidente, del presidente de su partido. Hablo de las ideas del presidente de México. Si Bob Menéndez, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, dice: a ver qué pensaría México si fuera invadido y nosotros no reprobáramos la acción invasora, ahora México no reprueba la acción invasora de Rusia y la justifica a través de las Juventudes de Morena. Cerrando esta pinza, este círculo, vemos que la posición no de México, sino del presidente y su partido ideologizado y fundamentalista, está apoyando a Moscú. Es decir, el gobierno de López Obrador, y esta es mi conclusión, es igual para apoyar a un invasor ante un pueblo inocente como para apoyar al narcotráfico en México ante un pueblo igual, inocente.
el presidente de México toma decisiones para aumentar su poder, pero no el poder moral de un país que ama la libertad y las mejores prácticas y costumbres. Este hombre y su partido no nos representan. No podemos pensar en una política de abrazos y no balazos y darle la bienvenida a un invasor, genocida, xenófobo, como Vladimir Putin, en un momento en el que tiene que haber una claridad y una definición. ¿Estás o no estás con el mundo libre? ¿Estás o no estás con la democracia? Y para últimas, ¿no? ¿Estás o no estás con México? Personalmente, no como periodista, sino como ciudadano, no como comunicador ante ti, sino como mexicano, me pronuncio en contra del gobierno de México por estas posturas que hablan de la indignidad de un gobierno que no me representa. Vamos a hacer una pausa. Y por cierto, el 10 de abril, en la revocación de mandato, hagamos vinculante la revocación con una negativa a que este señor siga siendo presidente de México. Tenemos una gran oportunidad. No le hagamos el vacío a la revocación de mandato. Vota en contra del presidente. Votando en contra, no le estás haciendo el caldo gordo. Al contrario, estás haciendo real algo que el presidente no prevé. Él no prevé que quienes no lo quieren voten en su contra por la apatía de la sociedad. Hoy que todavía tenemos una relativa libertad, aprovechémosla. No desperdiciemos este momento. México está esperando tu voz, no tu ausencia. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En este momento una de las analistas más preclaras en análisis económico en el país es sin duda Gabriela Siller. Ella es director de análisis económico y financiero de un banco y al mismo tiempo es profesora de economía en el TEC de Monterrey. Y Gabriela, pues ya casi te hago mi colaboradora, pero me da mucho gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Como siempre, un gusto de saludarte. Y qué amable por tus comentarios. Oye, Gabriela, estamos viendo una serie de variables en la economía, en el mundo, en lo general, en México en lo particular, que preocupan. Empezando por el precio de los combustibles, que está escalando de una manera tremenda. Fíjate, la previsión era $55 en el año, andamos en 100, y una inflación que, no obstante la lejanía, el conflicto ruso-ucraniano ya está empezando a pegar en la inflación en Europa y consecuentemente en los Estados Unidos y en el resto del mundo, en todo el mundo. Tu visión en lo general, en este momento, ¿qué es lo que te preocupa? Me preocupa que, pues, general, va a subir la inflación, sobre todo pensando el WTI, por ejemplo, el petróleo hace un rato alcanzó un nivel de $116 por barril, nivel no visto desde el 2008. Igual también sucede con el trigo, el aluminio, por ejemplo, alcanzando niveles máximos históricos, el maíz, también a la alza, por supuesto, el gas natural. Y todo va esto a afectarle a la inflación al consumidor. En algunas cosas, por ejemplo, como en el aluminio, primero afecta la inflación al productor y luego va y le pega la inflación al consumidor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues en México veíamos que a lo mejor hacia finales de este año la inflación empezaba a ceder y al acercarse un poco más a la meta del Banco de México, pensando que a lo mejor la pandemia dejaba de ser un problema para la economía global, pero ya con esto del conflicto y con la posibilidad de que pues se rompa el suministro y que haya más disrupciones también en las cadenas productivas, pues obviamente ya la inflación creemos que inclusive pudiera subir. Yo no descarto que alcance niveles este año de 8.5%, si el WTI, por ejemplo, alcanza niveles de $130 por barril. Y es que, bueno, pues obviamente el petróleo va y le pega a la gasolina. En el caso de la gasolina en México, pues está el IEPS y está un estímulo que es como un estilo de subsidio,
pero el subsidio o este estímulo ya está al 100% y entonces ya no hay espacio para seguir manteniendo el precio de la gasolina estable. El precio de la gasolina va a seguir al alza y tú sabes que cuando sube la gasolina, sube todo lo demás. Además, en México hemos platicado en otras ocasiones también de que estamos viviendo una estanflación, es decir, esta combinación de un estancamiento económico con una alta inflación. Ayer veíamos, por ejemplo, que el Banco de México en su informe trimestral recorta también, como lo hemos hecho muchos analistas, recorta la expectativa de crecimiento para este año y bueno, pues el Banco de México en el límite inferior cree que pues la economía mexicana va a crecer 1.6%. Nosotros en Grupo Financiero Base, pues la verdad es que traemos un pronóstico más conservador. En el límite inferior creemos que pues el crecimiento puede ser de apenas 0.5% y no hemos terminado de recuperarnos de la crisis del coronavirus, entonces un crecimiento de 1.5% pues la verdad es que no alcanza y pues esto nos lleva a pensar que será hasta el 2024 cuando recuperemos el PIB precrisis, esto en términos totales. Si nos vamos a términos per cápita pues será por allá del 2036, 2040 si bien nos va. Híjole. Ahora, estoy viendo también que empieza a haber huecos fiscales. México es un país que tiene una proporción del contribuyente en el esquema general del presupuesto que es muy bajo, según estándares de la OCDE, pero estamos viendo a un país cuyo gobierno está captando menos dinero del contribuyente y está gastando más dinero en pues, cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido para el crecimiento inmediato, por un lado. Y por el otro lado, estamos viendo una baja ostensible en la inversión de proyectos específicos. Entonces, esta combinación, hueco fiscal, mayor gasto del gobierno, sin métrica en muchas cosas, y una falta de inversión en términos generales, tanto nacional como extranjera, ponen otro cóctel que está echando humo. Así es, y se genera como un círculo vicioso, porque se supone que para poder generar un mayor crecimiento económico, pues el gobierno debería de generar esta chispa, ¿no? ¿Cómo? Pues mediante una política fiscal contracíclica que sabemos que no se tuvo en el 2020, pero ahorita, por ejemplo, se podría dar un mayor gasto en inversión física. El año pasado, por ejemplo, pues al no alcanzarse los ingresos tributarios, porque no se alcanzó el crecimiento económico previsto, pues lo que hicieron fue gastar menos en inversión física. Ahí se genera un subejercicio alrededor del 4%. Esto es equivalente a recortar el gasto público, pero sin anunciarlo. Entonces, este año la Secretaría de Hacienda trae un pronóstico para crecimiento del PIB de 4.1, que la verdad es que no se ve cómo se puede alcanzar, y con esto obviamente pues los ingresos tributarios también van a ser menores. ¿En dónde le van a recortar? Pues seguramente va a ser en el gasto en inversión física. La inversión física es maquinaria, equipo, plantas, todo esto que genera una mayor infraestructura y que ayuda al crecimiento económico con un efecto multiplicador. Entonces seguramente va a ser de esa parte. Y bueno, pues se genera un círculo vicioso porque si no hay inversión, porque tampoco el sector privado se está dando, si no hay inversión, pues tampoco hay crecimiento económico, no nada más en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. Y con esto, pues la verdad, con el nivel de inversión que se tiene ahorita en México, que estamos en niveles de hace 10 años, pues no se ve cómo podamos crecer más allá del 1.5% anual. Sí, el cóctel está complicado, hay muchas variables que estarían todavía sujetas a la evolución de este conflicto hoy binacional, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, con todas sus consecuencias económicas en el resto del mundo a través de sanciones y de, pues finalmente nos pega a todos esta problemática. El tiempo que dure el conflicto, Gabriela, que es otro de los factores, y creo que habría que ver con mucha sutileza la relación presente y futura de México con los Estados Unidos en función de cuestiones que están pegando en el otro lado del mundo. Porque pues, yo sí he visto que en la vida de la política y la diplomacia todo se toma en cuenta y todo se cobra. Y pues esa es una condición compleja que estamos hoy empezando a vivir. Todavía no se ven los efectos, pero seguramente los tendrán en algún momento. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Hay que irlo viendo, ahora sí más que nunca, día a día el termómetro, y tú eres un extraordinario termómetro para ello, y desde aquí, como siempre, agradezco mucho tu intervención aquí. Gabriela, como siempre, muchas gracias por estar conmigo. Al contrario, muchas gracias a ti. Muy bonito día. Muchas gracias. Gracias.
Gabriela Siller Pagaza. Ella es la directora de Análisis Económico de Banco Base y una catedrática en el TEC de Monterrey, en Nuevo León. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y quiero agradecer a Fátima Mace, director de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, el que tome esta comunicación. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Fátima? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Un gusto estar contigo. Oye, pues yo quiero hablar contigo acerca de algo que se me hace muy importante, que es la presencia de la mujer en la economía, en términos generales, ¿no? En el mundo, en la economía mexicana, en otros particulares, en la que no veo que haya condiciones en muchos lugares de México para que la mujer tenga un trabajo fijo y firme, en función de un asunto que tiene que ver con usos y costumbres y una cultura que hace un lado, pero que si tomáramos en cuenta a eso que hace un lado de la mujer y lo incorporáramos, tendríamos la posibilidad de crecer de una manera mucho más rápida. Y pienso que ahí hay un ingrediente que hay que analizar. Sí, por supuesto. Realmente, a ver, una de las primeras barreras o limitantes para las mujeres, para que las mujeres estemos en la economía remunerada, pues tiene que ver con los cuidados. En todos los estados del país aportamos mucho más horas para limpiar, lavar, cuidar a los hijos, cuidar a los familiares, pero las diferencias entre qué tanto más tiempo aporta una mujer, pues cambian de estado a estado, ¿no? Tienes estados como la Ciudad de México o Baja California Sur, en donde las mujeres aportan 64% más horas que un hombre, contra el caso de Chiapas o Guanajuato, en donde las mujeres aportan 80% más horas. Y esto, pues, se traduce en menor tiempo disponible para poder ofrecerlo en el mercado laboral. Y luego, si a esto lo combinas con el tipo de empleos que se ofrecen en los diferentes estados, pues tienes... realmente lo que no tiene son condiciones óptimas para que las mujeres quieran pertenecer al mercado laboral y que una vez que se unan a la fuerza laboral puedan continuar en en sus trabajos, incluso ante un cambio personal, ¿no? Algo que vimos ayer en la medición que sacamos hace unos días es que, pues, 30 de 32 estados prácticamente están reprobados en estas condiciones óptimas para que más mujeres entren, permanezcan y crezcan en la economía. Entonces hay muchísimo que hacer en el país. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas mujeres podrían estar en una situación en la que quisieran y no pueden trabajar en México? Pues mira, es un porcentaje alto. En México solo 4 de cada 10 mujeres trabajan. Esta es casi la mitad de los hombres que trabajan en edad productiva, ¿no? Entonces ya desde ahí vemos una brecha, pero incluso dentro de los estados hay estados por ejemplo, Colima y Baja California Sur, que tienen tasas de participación económica de las mujeres alrededor del 56%, o sea, esto ya es casi 6 de cada 10 trabajan, que se parece más a países como Estados Unidos y Finlandia, contra el caso de Chiapas, en donde solo 3 de cada 10 están en el trabajo, tienen un trabajo remunerado y que se parece más al caso de Turquía. En los estados en donde vemos mayores tasas de participación económica y mejores condiciones para las mujeres, hay 3 cosas, 3 condiciones que se cumplen en común. 1, hay una menor desigualdad en el hogar. 2, hay una mayor proporción de mujeres que están preparadas con educación media superior o más. Y hay una menor tasa de informalidad para las trabajadoras. Y esto quiere decir que tienen acceso a seguridad social, que tienen mayores ingresos, o sea, que el rendimiento que obtienen por invertir su tiempo en el mercado laboral es mayor. O sea, estás hablando de la fórmula mágica, ¿no? Que tiene que ver con educación y capacidades. Y luego faltaría esta coyuntura para que esto se promueva. Yo pienso, de todas maneras, que, Fátima, es un problema enorme que tenemos que resolver. Y que desafortunadamente aquí hay un ingrediente de tiempo y de actitud. Tiempo porque necesitaremos eso, pero actitud es la constancia. Mira, yo pertenezco a una generación en la que la expectativa de una compañera mía en la escuela era casarse. Así era. La expectativa de una generación como la tuya es la de tener una preparación y tener un trabajo y salir adelante y ser promotora y
y ser igual en términos de trabajo que lo que tendría que ver con algo que ya no tendría por qué pesar, que es el género, ¿no? Pero bueno, creo que vamos en ese camino. Hay lugares, como tú bien lo apuntas, mucho más atrás. Hay otros que están más ligados con el resto del mundo desarrollado, pero si pusiéramos un acento con una política pública en México que esto lo promoviera, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. No, totalmente. Han habido avances, han habido cambios entre generaciones. Creo que lo que quisiéramos es ver avances un poco más acelerados, en donde yo creo que gobierno federal, los gobiernos estatales pueden detonar políticas públicas, pero también a nivel privado, ¿eh? Hay muchos cambios que se pueden hacer al interior de las empresas, al interior de los hogares, para acelerar estos cambios en las dinámicas sociales y económicas que necesitamos para ver a más mujeres con autonomía económica. Pues, y si son tan vivas como tú, ya la hicimos. Fátima, me da como siempre un enorme entusiasmo platicar contigo. Gracias a ti por el espacio. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Fátima Mace, ella es director de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, que pues nos pone un acento en algo fundamental, la oportunidad de la mujer en la sociedad mexicana en el entorno económico formal. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy a Miami con Adriana esta mañana. ¿Qué es lo nuevo que tenemos, querida Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues estamos en el día 8. Hoy ya es el día 8 y hoy quisiera hablar sobre el tema de qué tan sola se está quedando Rusia. Primero decir que el que se está quedando solo más bien es Vladimir Putin y no Rusia en su totalidad, porque todo lo que se ha venido conociendo nos hace pensar que muy pocos están con él si hablamos de los rusos. Y cuando se habla muy pocos, estamos hablando de su círculo cercano, Pedro, solamente porque hay que ver cada parte. Tenemos por un lado a la gente. Los rusos no quieren esta guerra, están temerosos de que se les vuele su dinero, estamos viendo estas filas en los bancos queriendo sacar todo lo que tienen. Por otro lado, tenemos a los soldados. Hay videos de los soldados rusos capturados, hoy presos de guerra, que dicen que no sabían a lo que iban, que se les había dicho que iban a un entrenamiento. Hay reportes de que se están dejando capturar, de que han abandonado ahí los tanques, que la tropa está desmoralizada, demoralized, decían en estos videos que vimos que circulaban. ¿Por qué? Porque no tienen comida, porque no quieren estar ahí. Comentabas en el resumen muy temprano, para el que no te escuchaba todavía, que se veían en estos videos a ucranianos incluso dándoles de comer a estos soldados rusos. Otros dicen que pensaban que iban a una misión para liberar al pueblo ruso ahí en Ucrania y que los iban a recibir pues con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque eso les estaba diciendo su gobierno. No podemos saber qué tanto de esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que la propaganda del Estado sí funciona. Y este era el discurso de Vladimir Putin antes de la invasión, lo escuchamos varias veces. En Moscú, sabemos, se censura la prensa. En Moscú se persigue a los opositores. Y luego, por otro lado, tenemos a los asesores del presidente para seguir hablando del círculo ruso que está o no con Vladimir Putin. Hay una entrevista que te traigo hoy, Pedro, que se le hace a uno de ellos, uno de los asesores de Putin, Andrei Kortonov, que es un reconocido analista cercano al poder, una persona que había estado defendiendo las posturas de Moscú hasta que Vladimir Putin decide invadir y dice, estamos desmoralizados, no entendemos la decisión de Vladimir Putin de invadir. Mi consejo, decía este analista, es un alto al fuego inmediato y dice esta frase que me parece muy importante. Esta invasión es una vergüenza para Rusia, dicho de la boca de un ruso. Mira, escúchalo, Pedro. I'm trying to keep going. I'm trying to continue doing what I'm doing, but of course I'm depressed. You know, all of us are depressed, and I think that it's very embarrassing. Es demasiado vergonzoso. Estoy tratando de seguir adelante y tratar de hacer lo que estoy haciendo, pero es vergonzoso. Estoy deprimido y esto es vergonzoso. Y es lo que piensan pues, prácticamente todos los rusos, ¿no?
Sí, este círculo de asesores del presidente, del que pertenece esta persona que estábamos escuchando ahorita, pues se ha ido comprimiendo, haciendo así cada vez más chiquito. Los más moderados, como él, que escuchábamos, que están a favor de una integración con el mundo, pues están siendo ignorados y se ha rodeado Vladimir Putin por un grupo más chiquito, fíjate, de amigos o ex amigos de la ex KGB, que son generales, que son espías, que son los llamados siloviki. En el léxico político ruso, un siloviki es un político que justamente entró a la política desde los servicios de seguridad militares, a menudo, sí, oficiales de la antigua KGB. O sea, los analistas ven a este grupo cercano, ya súper chico, que rodea a Vladimir Putin y que lo asesoran como un clan. Ahora, ¿qué sigue o cómo lo ve el mundo? ¿Quién está con Vladimir Putin en el mundo? Vemos a Venezuela justamente que sí está. Justamente ayer Maduro decía, no, nosotros le vamos a seguir vendiendo todo lo que necesite Rusia. Vamos a escuchar lo que decía ayer Maduro. Él me explicó ampliamente toda la operación militar especial, todo el marco en que se dio, todas las amenazas y acechanzas contra Rusia. Yo noté en el presidente Putin serenidad, sabiduría, fortaleza moral. Y efectivamente yo le dije, Venezuela ha resistido modestamente, un país pequeño, una guerra económica brutal. Las mismas medidas que anuncia Estados Unidos y Europa contra Rusia se le aplicaron a Venezuela completico en el año 2018, 19, 20, 21. ¿Y dónde está Venezuela? De pie, victoriosa, recuperándose, produciendo, construyendo, avanzando. Esa es la verdad, le dije así al presidente Putin. Híjole. No requiere traducción, ¿verdad? No requiere. Bueno, es que le pregunten a todos los venezolanos que están ahí en Houston, donde están los estudios de Central, los que he yo podido contactar aquí también en Miami, a ver qué opinan de si Venezuela está victoriosa, produciendo. Bueno, y México. México ha condenado la invasión, sí, pero va a seguir con sus relaciones con Rusia. La carta que circulaba, por ejemplo, de las juventudes de Morena, del Estado de México, que circuló por las redes sociales, donde responsabilizan a Biden y a sus aliados del conflicto y están tomando una postura al lado, ¿no?, de Vladimir Putin. El otro asunto que veías también, que ponías a Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, también diciendo que esto es ponerse del lado de Rusia si no aplicas las sanciones. Porque dices, estoy en contra, pero no aplico sanciones, pues es como decir, veo la tele, pero no la prendo. Y ya para finalizar, estamos, ¿no?, observados por el mundo por esta decisión que está tomando México. Tan es así que ayer, viendo los programas de comedia aquí en los Estados Unidos, hasta ahí nos están mencionando. Hay un programa de Jimmy Kimmel, muy visto aquí en Estados Unidos, donde entre broma y broma, pues decía esto, Pedro. Oh no, but yeah, Mexico, the president of Mexico said they want to have good relations with all the governments in the world, so they are not going to sanction Russia. Maybe not going to have good relations with Ukraine. I don't know. No. Sí. Dice, vimos a un presidente mexicano que dice que quieren tener relaciones con todo el mundo y que por eso no van a sancionar a Rusia, y no sé si esto implique el que tengan buenas relaciones con Ucrania. Y yo diría más, pues y con los Estados Unidos. Ayer Bob Menéndez dijo que a ver qué cara pondría México si un país que lo invadiera no fuera reprobado por los países amigos de México, ¿no? Y creo que yo creo que ahí, en ese ejemplo encarnado, es lo que estamos viendo, que como relación diplomática, México el gobierno de López Obrador está cometiendo un craso error. Así es, vamos a ver qué pasa en las próximas veces. Decía en la mañana el presidente de México que espero que esto no nos afecte en lo social. Claro que nos va a afectar en lo social. Ya quiero ver yo cómo se va a ver a los mexicanos estigmatizados cuando apoyan a un gobierno como el de Rusia. Pues lo estamos viendo aquí en este programa de Kimmel, que es para allá va la situación. Hoy es la ronda de negociaciones, vamos a estar al pendiente a ver qué pasa. Se da en un ambiente muy desfavorable, donde los bombardeos siguen fuertes, donde ya se está por tomar Kherson, que sería la primera ciudad grande ucraniana que es tomada por las fuerzas rusas, en caso de que hoy se anuncie que ya cayó en manos de Rusia, Pedro.
Bueno, pues estaremos a la expectativa de todas estas noticias que no dejan de sorprendernos. Adriana, gracias. Gracias y buenos días en Miami. Gracias, Pedro. Igual para allá en Houston. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante aquí en la hora central, decir que el ejército ruso ha tomado el control de otra planta nuclear en Ucrania, esta es la de Zaporilla, y con ello ya van dos, Chernobyl, que es un vetusto animal, y esta de Zaporilla, que es la planta nuclear más grande de Europa, ya tomada por una administración rusa. La ciudad estratégica de Jersón, al sur de Ucrania, cae también en manos de las fuerzas rusas, y el alcalde Igor Kolyachev está admitiendo que llegaron los rusos a el edificio de la administración de la alcaldía, se presentaron ante el presidente municipal, el alcalde, y le dijeron a Kolyachev, ahueque usted el ala, porque esto lo vamos a administrar nosotros bajo una junta militar. Rusia intensificó su asedio en contra de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, de acuerdo con videos publicados por el gobierno local. En Kiev se registró un bombardeo cerca de una estación, de la estación central de trenes, así como ataques de aviones rusos en departamentos situados a las afueras, y estos ataques van directamente a conjuntos habitacionales. Ucrania informó que más de 2,000 civiles han muerto desde que empezó la guerra. Estamos ya en el 8º día, como lo contabiliza Adriana Braniff. El ejército ruso ya también da su saldo. Hasta este momento hay casi 500 soldados rusos que han muerto en la invasión y 1,597 que han sido heridos, aparte de todos los soldados rusos que están sufriendo porque o no tienen comida, o se les acabó la gasolina del vehículo en el que venían, o están muertos de frío, o no tienen apoyos del gobierno central, o no hay logística, o lo más importante, no están convencidos de luchar en contra de sus hermanos ucranianos. Son lo mismo, son la misma sangre, hay familias que están vinculadas en Rusia y en Ucrania. ¿Qué pasa? Pues aquí lo que pasa es que hay un loco que está queriendo revivir a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hasta este momento la ACNUR, esta sociedad para contabilizar a todo lo que son los refugiados en diferentes partes del mundo, hablan de más de 1 millón de personas que han huido de Ucrania en 8 días y que si esta invasión se prolonga y se acrecienta, pues el conflicto podría llegar hasta los 4, tal vez 5 millones de personas que pudieran estar metidas en la necesidad de salir de Ucrania ante cada vez hay menos comida, menos agua, menos de todo, y esto ya está empezando a sonar fuerte en la sociedad ucraniana, que está resistiendo heroicamente esta situación. Estoy en comunicación con Héctor Sautelles, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Oye, fíjate que, pues mira, a mí me ha tocado ver y hacer escrutinios de muchos gobiernos en México, pero cuando hablamos de contratos, veíamos a veces que lo que se hacía era trampa en los contratos, ¿no? Se le decía a un contratista, mira, los otros sobres son estos y tú tienes que presentar esta cotización para que te lleves el contrato. Ahora ya ni siquiera se disimula. Hay contratos que se declaran desiertos y vienen las asignaciones, pero el porcentaje de asignaciones es tremendo. 8 de cada 10 son por la vía de la asignación directa. ¿Qué vamos a hacer con este problema que ya se ha salido de las manos? Como bien mencionas, Pedro, pues la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel hicieron esta promesa en campaña de acabar precisamente con la adjudicación directa como método que se utilizaba de forma permanente y hacer de la licitación pública, obviamente, el método ejemplar de este nuevo gobierno. Pero nuevamente la realidad, los datos duros, alcanzan nuevamente al presidente, alcanzan a Morena, la Cuarta Transformación, y hoy los datos reflejan que 8 de cada 10
contratos se dan por asignación directa, es decir, el 80% de las contrataciones del gobierno se dan a través de figura, y esta figura lo que fomenta, Pedro, es corrupción, entregar contratos en lo oscurito, en cortito, a proveedores electos y a los puros cuates. Entonces, lo que queremos hacer es, de una vez por todas, elevar a rango constitucional la limitación de utilizar la adjudicación directa como método permanente y que se fortalezca la licitación pública como un método ejemplar. Es decir, poner un límite a la adjudicación directa de que solamente el 20% de los presupuestos asignados a las dependencias sea para gasto por adjudicación directa, solo si es necesario. Solo si es necesario, indispensable. Ahora, dentro de lo que es la contratación, en el pasado se iba hacia el presupuesto más bajo, y esto, desde mi punto de vista, a lo mejor pudiera sacrificar la calidad de una obra, entonces, o de una adquisición o de lo que fuera. Valdría la pena que también en los concursos hubiera una especie de criterio para hacer la mejor compra. A veces lo más barato no es lo mejor, ¿me explico? O sea, a veces lo barato sale caro. Tendría que ser lo más conveniente por las características de la empresa, por lo que van a poner como los ingredientes para el motivo del contrato. Es decir, que sea a lo mejor para México bajo un principio de estándar de calidad, Héctor. No sé si esto pudiera ser posible que se legislara. Claro que sí, Pedro. Como bien mencionas, incluso ya hay criterios en la ley de adquisiciones y en la ley de obras públicas para asegurar de esta forma las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio y calidad. Simplemente es que los funcionarios públicos de este nuevo gobierno no tienen la pericia, no tienen los conocimientos, no están preparados para llevar a cabo contrataciones gubernamentales. Es lamentable ver toda la serie de contrataciones, las observaciones que tienen los contratos que se han asignado, porque simplemente lo que vemos es que hay un desconocimiento completo de la ley. La ley de obras, la ley de adquisiciones son leyes muy nobles precisamente para asegurar estas mejores condiciones. Simplemente que aquí lo que pasa en este gobierno es que van dirigidas ya las contrataciones únicamente con ciertos proveedores. Por cada dependencia debe de tener su nicho de proveedores selectos seguramente de este gobierno, y lo que están haciendo es entregar los contratos a sus amigos. Hay un dato muy lamentable, Pedro, que en estos últimos 3 años, el 41% en promedio de las dependencias de su presupuesto se ha asignado a través de la adjudicación directa. Y hay contratos completamente insultantes para la sociedad mexicana, como el contrato por adjudicación directa que se entregó en plena pandemia al hijo de Manuel Bartlett por 31 millones de pesos para los ventiladores, respiradores en plena pandemia. Y otro, pues ahí en la refinería de Dos Bocas, a través de Pemex y la Secretaría de Energía, se han dado 5 contratos muy importantes en monto que llegan a sumar 49 mil millones de pesos por adjudicación directa. Y el Tren Maya, Pedro, pues qué te digo, llevan 102 contratos firmados al día de hoy para la construcción del Tren Maya, 45 de ellos por la adjudicación directa, es decir, el 44% del monto de la construcción del Tren Maya a un grupo selecto de proveedores. Ese es el problema real que está sucediendo en este momento, Pedro. Pues eso es lo que tenemos que evitar, y lo que en el pasado, bien lo acabas de apuntar al principio de esta plática, era un motivo de campaña de Morena, al decir, vayamos en contra de ese acto de corrupción constante sobre la asignación. Hoy son los padres de la asignación directita, lo que acabamos de ver con Baker Hughes, de los 343 millones de dólares que ya sabíamos que fueron adjudicados a Baker Hughes cuando el chamaco del presidente estaba viviendo en la Casa Gris. Se suman otros 7,000 millones de pesos de otros contratos asignados directamente a Dos Bocas, haciendo esto una contratación de más de 12,000 millones de pesos derechitos a una empresa pues favorita del hijo del presidente. En fin, esto debía ser penal, pero bueno, es parte de una acción cotidiana que espero algún día termine, y que ustedes, Héctor, en el Congreso hagan todo para evitar
que esta práctica rapaz, ratera, siga adelante. Es Pemex, es Comisión Federal de Electricidad, es salud, es todo, es por todas partes. Héctor Sautelles, te mando un abrazo y agradezco tu entusiasmo para defender este punto. Gracias, Pedro. Mira, quisiera acotar rapidísimo. Bien mencionas que esto se debe de elevar a carácter penal. Está en la iniciativa. Tenemos que castigar este tipo de actitudes que han sido permanentes, consuetudinarias, y no se pueden permitir. La ley de responsabilidades administrativas la estamos reformando para que haya sanción administrativa, pero también ya sanción penal, porque es necesario limitar esta práctica que ha dañado a México. Y hoy 483,000 millones de pesos, hay un cálculo, se han entregado en un cheque en blanco a los proveedores electos de este gobierno. Pues estos de Morena odiaban a los ricos y Dios los castigó porque ahora ya son ricos ellos. Te mando un abrazo, Héctor. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Héctor Sautelles, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Sí, pues, pinches ricos, ¿no? Pregúntenle a Mario Delgado. Viéndose un espejo. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco esta mañana. Te saludo, querido amigo. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, aun cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, se ha pronunciado de manera unilateral por un cese al fuego durante las acciones bélicas entre Rusia y Ucrania, ayer, Pedro, en la sesión senatorial, la panista Alejandra Reynoso, pues expresa su malestar porque dice que el Senado, durante las sesiones que se han celebrado después de la invasión, el pasado 24 de febrero, ha guardado silencio, es decir, ha guardado mutis. Para la legisladora Reynoso resulta inadmisible que ese cuerpo colegiado, el Senado, pues no exprese una condena enérgica cuando una de sus facultades es precisamente tomar acciones en torno a la política exterior. Así lo dijo. Hay muerte de civiles, hay una invasión de Rusia hacia Ucrania y es nuestra responsabilidad en este Senado de la República hablar de la política exterior, velar por la política exterior. También es nuestra responsabilidad manifestar nuestra solidaridad con todo el pueblo ucraniano y no podemos seguir guardando silencio desde este Senado de la República. Como ya lo sabemos, a veces el Congreso mexicano, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, van siempre unos pasitos atrás de nuestra realidad. Por cierto, también pide la comparecencia la senadora Reynoso de los titulares de Economía y de Hacienda para que expliquen a los legisladores pues cómo se encuentra el país para enfrentar las consecuencias de esta guerra. Escuchamos nuevamente a la legisladora panista. Hemos hablado de las diferentes sanciones que ya ha recibido Rusia por muchos países en el mundo y que estos definitivamente tendrán un impacto económico en nuestra población, tendrán un impacto económico en todas las familias mexicanas. Y qué mejor que sea la secretaria de Economía y que sea el secretario de Hacienda quienes vengan a este Senado a una reunión de trabajo, a una comparecencia. Bueno, esta petición de Alejandra Reynoso para que el Pleno Legislativo aborde los temas, pues se turnó a las comisiones legislativas, a la congeladora, a ver cuándo se les ocurre a los representantes del gobierno, pues presentarse precisamente a explicar cómo está el país en ese sentido. Finalmente te comento, mi estimado Ferriz, que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de España, pues va a comparecer el día de hoy, este jueves, ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores para presentar su plan de trabajo y en su caso ser ratificado en el cargo. Por cierto, y ante la posibilidad que ya tiene prácticamente medio cuerpo adentro de la Embajada de México en España, el exgobernador sinaloense pues no le preocupa mucho ser expulsado por el PRI por aceptar este nombramiento, ya que viola los estatutos del tradicional Partido Revolucionario Institucional.
Él dice que nunca ha traicionado al PRI y que puede ver a los ojos y de frente a quien sea. Refirió que su expulsión del partido es una decisión del comité ejecutivo y que él no va a renunciar. No creo, Pedro, que a Quirino le preocupe mucho que lo cesen de este partido, que lo expulsen, no le quita el sueño. Él ya está pensando en Madrid. Es mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco. Y voy rápidamente con Olga Lidia Rivera, Radio Mensajera, 100.5 Ciudad Valles, en San Luis Potosí, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio. Los saludamos con mucho gusto desde Ciudad Valles. Y bueno, pues platicarte, Pedro, que la guerra de Ucrania es, entre otros muchos factores, una intentona de Rusia para tener pues una mayor salida al Mar Negro, más acceso a litorales y no obstante tener al norte un mar congelado. La guerra del agua se vive ya y en nuestra región la Huasteca Potosina vuelve a surgir ahora que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues pretende revivir el llamado proyecto Acueducto Monterrey 6, con el que se atendería un ducto al río Tampaón en los límites, por supuesto, de San Luis Potosí. Samuel García, Pedro, da por hecho que el proyecto es viable. Sin embargo, Ricardo Gallardo, el gobernador potosino, ha declarado enfáticamente que por lo menos en su administración no se permitirá que se lleve a cabo tal despojo al que calificó como un ecocidio. La delegación de la CONAGUA, a través de su titular, Joel Félix Díaz, señaló que ante la antigüedad del mencionado permiso de extracción, es indispensable elaborar un nuevo proyecto, ya que las condiciones son totalmente distintas y la zona huasteca de San Luis Potosí pues se enfrenta ahora problemas severos de sequía. La Huasteca Potosina, atrora verde, hoy luce pálida con sus afluentes con niveles mínimos, pues ante la abundancia de agua de años pasados, los gobiernos se olvidaron de construir infraestructura para conservar el vital líquido para los tiempos difíciles. Por supuesto, Pedro, que estos 2 minutos son insuficientes para darte una situación detallada de lo que se vive en la Huasteca en estos momentos. Sin embargo, lo que sí podemos expresar es que, qué norteñitos, ¿no? Que quieren, pues, llevarse lo que es esta agua, porque allá, pues, no saben ahorrarla y hoy nos pudieran estar afectando. Así que así está la situación en esa parte de nuestra Huasteca. Seguiremos salvando para luchar que este proyecto no se lleve a cabo, Pedro. Y por último, nada más agregarte un comentario de lo que está sucediendo, que los 4 ingenios de nuestra Huasteca Potosina también se están sumando a este paro nacional para seguir luchando y tener un mejor precio del azúcar. Este es mi reporte desde Ciudad Valles. Gracias, Olga Lidia, por este reporte allá en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, la puerta de las Huastecas. Vamos a hacer una breve pausa y aquí regresaremos con Pedro Ferriz Híjar. Está listo para ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Ingeniero, muy buenos días. Bien, ¿tú? Pues muy bien, aquí con el gusto de estar con usted. Y es jueves 3 de marzo. Estamos, pues todavía ¿qué van? 11 días de la guerra de... 8 días de la guerra de Ucrania, y después sale este comunicado que bien hablaste de las juventudes del Estado de México de Morena. Y lo primero que quiero decirle a las juventudes de Morena es que vale la pena que abran un libro. Eso es, creo que el gran problema que tiene la ideología de izquierda. Es su ignorancia. Es una profunda ignorancia. Porque no se trata de redactar por redactar y de tomar, por ejemplo, fíjate, estaba yo viendo una declaración y quiero leerla textualmente porque basa de la ignorancia de lo que voy acá. Entonces, dice hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera, y a ver, no hagas trampa, te voy a dar un enunciado y tú me das un fundamento. Es una persona muy inteligente. Dice el presidente: con la política neoliberal se destruyó la industria petroquímica, acabaron con ella. México era un ejemplo mundial. Entonces, ¿y en base a qué dice eso el presidente? Dame un ejemplo en donde la época neoliberal acabó con la industria petroquímica. Cuando si algo impulsó la industria petroquímica
fue un esquema de participación privada en los procesos de producción del Estado en la época neoliberal. En esta época neoliberal fue cuando Estados Unidos más pudo empezar a producir petróleo en manos de particulares, llevando su explotación petrolera y el desarrollo de la industria petroquímica en los últimos 20 años, que ha sido enorme. Entonces, cuando el presidente sale con esa, con esa voz que tiene el presidente, ¿no? Hablando con sumo conocimiento, diciendo que... Categórico, ¿no? Diciendo que los neoliberales acabaron con la industria petroquímica, pues yo lo que me quiero preguntar es, ¿en base a qué? Dice el presidente. Claro, apoya su discurso, que es pegarle a dos cosas, ¿no? El hecho de que él está salvando petróleos mexicanos y que los neoliberales son los malos. ¿Quiénes son los neoliberales? Eso está por definirse. Entonces, en esta base de ignorancia que tiene la izquierda, nos vamos al comunicado que presenta, por ejemplo, Morena, las juventudes de Morena, que cabe mencionar, como bien lo decías, Morena, el partido, nunca dice que es falso, dice que no es oficial. O sea, hay un apoyo extraoficial tácito a lo que aquí dice. Y entonces me puse a leer el comunicado. Y entonces, si te vas para abajo, habla de un presidente, ¿no? Yanukovych, la imposición de un pseudogobierno de Yanukovych, títere de los Estados Unidos. A ver, perdónenme, bola de brutos. ¿Saben acaso quién fue el presidente Yanukovych? Porque con mucho gusto se los informo. Yanukovych fue el tercer presidente de Ucrania, ¿no? Este tercer presidente de Ucrania, emanado del partido de Rusia, o sea, Yanukovych cuando Ucrania, mira, ¿con quién está? Fíjate, el títere. Yanukovych cuando estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue parte del Partido Comunista Ruso, y tan fue prorruso que después de que es expulsado por una serie de conflictos, este hombre tuvo dos revoluciones. Primero la Revolución Naranja, cuando se hace presidente por primera vez, y en donde tiene como principal opositor a un cuate que se apellida, está Timoshenko, y después está... Timoshenko es la candidata, ¿no? La candidata, y después está el expresidente de Ucrania, Yukoshenko, que también fueron los que estuvieron en contra de él en su primero y en su segundo mandato. Los dos acabaron en la cárcel. Y ahora, este presidente, cuando es obligado a renunciar, ¿a dónde creen que se va a refugiar? A Rusia. Se va a Rusia, porque era prorruso. Entonces sacan el comunicado, mis amigos jóvenes de Morena, hablando de un pseudo presidente títere del gobierno de los Estados Unidos, sin hacer tan solo como, miren, una pequeña investigación de quién era el presidente y de qué se trataba y por qué. Por ejemplo, algo interesante, este presidente Yanukovych en algún momento, durante su segundo mandato, quiso anexarse a la Unión Europea. Y la Unión Europea le dijo, órale Vázquez, vamos a aceptarte tu carta de ingreso a la Unión Europea bajo una premisa. Necesitamos que liberes a Yukoshenko y a Timoshenko, los dos presos políticos más importantes del país. Este hombre fue gobernador de Donbass, justamente donde está ahorita el conflicto, en la parte más complicada del conflicto, fue gobernador de Donbass, las provincias del en Oriente. las provincias del Oriente. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito de información a mis jóvenes de Morena para que sepan que lo primero que hay que hacer cuando se saca un comunicado es investigar qué es lo que se va a decir, vive Dios. Ahora, hoy el presidente de la República nos habla que ayer estuvo con Lula. ¿Viste que estuvo con Lula? Sí, estuvo 3 horas con él. Estuvo 3 horas con Lula da Silva y dice que tienen muchas similitudes. Y sí, la similitud más grande que va a tener con Lula es que ambos van a estar en la cárcel, porque no se nos olvide que Lula estuvo preso en la cárcel y que ha vivido eternamente el flagelo de ser perseguido político, ¿no? Como muchos otros que critican. Entonces estuvo con Lula, y con Lula el presidente de la República nos informó que estuvo con él y habló de un mecanismo de cómo integrar a América Latina y el Caribe a pesar de los 200 años de presión de los yanquis. Y bueno, mira, escuchen un poquito de lo que dijo. En el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe, sino de la integración de América. Es un cambio
de política. Se ve como algo muy difícil de lograr, porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América. Este proceso de integración del que habla Andrés Manuel López Obrador tiene un nombre. Se llama el Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo, claro. Es el Foro de Sao Paulo. Y ¿sabes qué? Que vemos una izquierda latinoamericana que se va fortaleciendo con figuras justamente como estas. Ahora, hoy, ya para irme, es primero jueves del mes. Entonces nos toca quién es quién de la economía. El presidente, es que ha de ser padrísimo ser López Obrador y poder tener una cantidad de atropellos internacionales para justificar la propia incapacidad, ¿no? Saliendo de la pandemia y ahora pues el conflicto de la guerra, todo esto pues ha tenido estampada la economía mexicana. Obviamente, dos factores importantísimos que a mí me da mucha lástima que el gobierno federal los presuma. Primero, las remesas siguen en aumento, pues claro que siguen en aumento las remesas y no pueden ser catalogadas como un logro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y la otra, el precio del petróleo. Un presidente que festeja el aumento del precio del petróleo, producto de la guerra, de lo que está pasando en Ucrania, es un presidente estulto que no sabe absolutamente nada de lo que está hablando, porque el aumento a este grado, en esta dimensión, en esta proporción del petróleo, lo que nos genera es un proceso inflacionario. No porque lo diga yo, porque así lo marcan los cánones económicos. Sube el precio del petróleo. Por lo tanto, en transporte, en producción, en lo que tú quieras, este aumento del precio del petróleo se ve reflejado directamente en los productos de la canasta básica y en los productos en general. Entonces, hoy el presidente sale a hablar que México va bien, que estamos saliendo de la pandemia, que se está retomando la situación, que estamos viendo cómo salimos adelante, por supuesto, festejando que el precio del crudo mexicano está por encima de los $100 el barril. ¿Está sonando alerta sísmica en este momento? ¿Alerta sísmica en la Ciudad de México? Está sonando la alerta sísmica en la capital de la República Mexicana en este momento. Y como diría Marcelo, tenemos sismo. Tenemos sismo, vamos a ver. Vamos a checar a ver si tenemos algo de información de esta alerta sísmica de la Ciudad de México en cuanto empiece a saber. Se mueve allá, muchachos, en la torre del World Trade Center. No se siente nada aún. Sí, pues mantendremos en contacto. Pero bueno, todavía no sale información de cuánto está el sismo. Sin embargo, aquí en el Sistema Sismológico Nacional, a ver rápidamente, tenemos ya tiene 33 minutos, un sismo de 4.1. Ese todavía no es. Eso puede ser el prolegómeno, pero... Bueno, ya nada más en lo que sale información... ¿Se mueve o no? ¿No? No, ya. Bueno. Ya hubiera comenzado a moverse, sí. Bueno, pues Ahí está, sismo magnitud 6.2 sureste en Veracruz, 6.2 grados. Eso es el reporte preliminar hace 11 segundos del Sistema Sismológico Nacional. Bueno, oye, desde aquí nada más para finalizar el fallecimiento, la confirmación de la muerte del Mijis, creo que es algo que se debe diputado. El diputado. San Luis Potosí. Fue diputado local, ¿eh? Sí. Fue diputado local de San Luis Potosí. El Mijis ya confirma la muerte de Pedro Carrizales, ex diputado local de San Luis Potosí, muy conocido por ser parte de la bandita. Pues no puedo decir del Mijis más que pues tenía sus ideas muy bien puestas sobre la mesa, miembro importante de la Cuarta Transformación. Desde aquí le mandamos pues, un pésame a su familia. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics y hoy platicando con él, ¿qué es lo que tenemos, mi querido Enrique? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Me da mucho gusto saludarte. La semana pasada estuvimos por Mérida y grandes amigos como la familia Alonso, la familia de Gabriel Frías, te mandan un caluroso abrazo. Un abrazo Mérida. Un abrazo, querida Mérida, con mucho cariño. Oye, entiendo que Luis Gess es un abogado migratorio con gran éxito en los Estados Unidos y aquí en el estado de Texas.
un hombre muy sistemático en sus formas de proceder para tener una relación directa que nosotros podíamos ver con entusiasmo para ser parte de una recomendación que le diéramos a nuestro auditorio. Hoy nos tiene una noticia muy importante Luis Ges, que es que ha existido un cambio con la visa E2 que favorece a los solicitantes, le genera un número de seguridad social al cónyuge del inversionista para que pueda tener trabajo, buscar empleo legalmente en Estados Unidos. Entonces nos gustaría que Luis nos dé una explicación un poquito más amplia de este cambio que favorece a los inversionistas mexicanos que a partir de normalmente $300,000 podrían obtener una visa E2. Nuestro patrocinador, Luis Ges, nos va a platicar al respecto. Hola. Querido Luis, ¿cómo estás? Estoy bien. Gracias por la invitación para hoy. Cuéntanos, ¿qué es lo que se presenta como novedoso en la política migratoria norteamericana? Sí, la cosa en este momento es que la razón que los extranjeros están moviendo aquí a los Estados Unidos es por los problemas de México, de los otros países. Entonces, la cosa que estamos recomendando de los clientes es la visa E2, porque hay varias razones. La visa E2 es una inversión aquí en los Estados Unidos que vas a tener empleados contratistas. Y si eres un mexicano o mexicana, la visa está bien por 4 años. Y algo que cambió en la ley, en las reglas, casi 2 semanas antes, es que el otro esposo o esposa, que es el dependiente, tiene el permiso automático para trabajar aquí. Entonces, para encontrar una opción para vivir aquí, trabajar aquí, poner sus niños aquí en los Estados Unidos en las escuelas públicas y más o menos vivir aquí por el fin de su vida, la única cosa es que necesitas renovar la visa cada 4 años, es una buenísima opción para vivir y quedar aquí en los Estados Unidos por un tiempo largo. Una vez que se consiguen todas las informaciones que requiere el gobierno de los Estados Unidos para tener este tipo de acreditación de visa, ¿cuánto tiempo crees que se lleva un procedimiento de esta naturaleza? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué el costo? No, ¿cuánto tiempo tarda en obtenerse una visa de esta naturaleza? Casi es posible en 4 meses. Todo depende del extranjero. Si el extranjero puede dar toda la información que necesitamos, tiene un negocio, tiene algo real, que están seguros, que ellos pueden hacer todas las cosas que son necesarias para tener éxito, puede hacer esto en casi 3-4 meses. Es algo rápido. Y la razón es porque hay 2 lugares que podemos sacar la visa. Podemos sacar la visa en Ciudad de México o podemos sacar la visa en Juárez. La cosa en realidad siempre es más rápido en Juárez porque la mayoría de los mexicanos quieren hacer en Ciudad Juárez. Entonces todo depende de qué es más importante, para sacar la visa rápido o para hacer la entrevista en la Ciudad de México. En realidad, en todo esto, cuando nosotros mandamos el trámite al consulado y programamos la cita, normalmente la cita está en la mañana, entonces los clientes llegan al consulado, llegan a la ciudad el noche antes, quedan en el hotel que está al lado del consulado, hacen la entrevista en la mañana y salga de los Estados Unidos en la tarde en el avión. Entonces es algo más o menos rápido. Y para las personas que quieren empezar ese proceso este año, es mejor para empezar ahora, más rato. Y la razón es porque si los clientes quieren poner los niños, por ejemplo, en la escuela pública, las escuelas empiezan aquí en agosto. Entonces, si estamos hablando de casi 4 meses para poner todo, para sacar la visa, necesitamos empezar casi en abril para tener éxito y tener la visa para agosto. O sea que es una buena coyuntura la que se presenta ahora y por lo mismo Luis Ges ha sido un hombre comprometido, acreditado en el proceso migratorio ante las autoridades de los Estados Unidos. Y yo quisiera que me dijeras, Enrique, ¿a dónde podríamos ponernos en contacto con Luis en caso de que hubiera este interés para hablar con él?
hay que entrar a www.centraldynamics.info y ahí en el apartado de servicios migratorios a Estados Unidos podrán contactar directamente al abogado Luis Gess, que les dará la ayuda a través de un grupo de 28 profesionales que están en su despacho en la ciudad de Houston y en la ciudad de Guadalajara, en México. Pues muchas gracias, Enrique. Ruiz del Río, muchas gracias, Luis. Y gracias a todos ustedes. Ahí hay una opción que pienso ahora es una coyuntura interesante para poder aprovechar. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Alex Reyes, te saludo esta mañana de jueves. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro, muy bien. Gusto en saludarte. Muy buenos días. Bien dicen que el dinero no lo es todo, Pedro, y el deporte y la Liga Mexicana es una muestra de ello. Rayados del Monterrey y las Águilas del América en conjunto valen arriba de $140 millones. Monterrey es el equipo más caro hoy día y las Águilas del América, como siempre, estarán en el top 3. Bueno, pues América es último lugar general y Monterrey penúltimo. Así es que, pues evidentemente las cosas no han funcionado. Y qué caso, ¿no? Javier Aguirre y Santiago Solari, los dos técnicos que el año pasado causaron enorme expectativa por su llegada al fútbol mexicano. Los dos se van por la puerta más oscura de ambos equipos, tanto de Rayados, y ayer se confirmó lo que ya era inevitable. El equipo de América cesa a Santiago Solari, el técnico argentino, que podremos decir muchas cosas, que es un cuate muy educado, que siempre atendía bien, que respondía bien, una persona con muy finos detalles con los aficionados y la prensa, pero al final lo contrataron para hacer de este equipo campeón. El año pasado fue el mejor en resultados, no logró nada en las liguillas y este año ha empezado de una manera desastrosa y se fue Santiago Solari. Y bueno, pues hay nuevo líder en el fútbol mexicano. Los Tuzos del Pachuca derrotaron al campeón del fútbol mexicano, a los rojinegros del Atlas, 1-0, y con esto el equipo de Hidalgo es nuevo líder del torneo mexicano. De la Rosa al minuto 87 consiguió el único tanto del partido. Buenos juegos ayer, Tigres y Cruz Azul, la verdad es que estuvo muy entretenido, buenos goles, y la verdad vale la pena reconocer el esfuerzo del equipo de la máquina. Tigres se fue adelante con anotaciones de Gignac y de Juan Pablo Villón. Después Cruz Azul regresó para conseguir el empate por Luis Abraham, su primer gol en el torneo, y Rivero prácticamente al cierre del partido al minuto 92 consigue el tanto del empate, muy valioso para el cuadro de Juan Reynoso. La máquina celeste no perdió de milagro, pero reconocerle el esfuerzo. San Luis 2-2 con Chivas. Iba a decir que Leaño, el técnico de las Chivas, hubiera estado en la misma situación, estoy casi seguro, que Solari, que Javier Aguirre hoy, pero su equipo reaccionó bien en el segundo tiempo y de ir abajo 2-0 consiguieron el empate 2-2 al minuto 69. Juan Angulo consiguió el tanto del empate, el 2-2. Y finalmente, para cerrar la jornada de ayer, Pedro, Santos derrota 3-2 a Pumas, y con esto Santos deja el sótano, que se lo deja muy cordialmente a las Águilas del América. 3-2, buen juego ayer en la comarca lagunera. Hoy continúa el torneo de tenis. Leila Fernández, la canadiense campeona del año anterior, avanzó a la siguiente ronda. Hoy se presenta el Ines Vitolina en este torneo que ha generado tanta polémica, la presencia de la ucraniana, que finalmente sí está jugando a pesar de las condiciones en su país. Te mando un abrazo, Pedro. Muy buen jueves. Gracias y buenos días, Alex. Y con esta información terminamos este programa el día de hoy, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y quiero decirles que este mundo y todos los que estamos en él ahora vivos, estamos viviendo un momento muy interesante en la vida de la humanidad. Hay que entenderlo, hay que ser parte de lo que puede ser para la evolución del hombre una mejor opción y un mejor camino, y dejar de lado la basura, que hay mucha basura informativa. Y por lo mismo tratamos aquí
de seleccionar lo que vale la pena entender para hacer las cosas también en esa misma medida, mejor. A nombre de todo este equipo, gracias. No se acabó sintiendo el sismo en gran parte de la Ciudad de México. Desde nuestros estudios en el piso 40, afortunadamente no hubo sobresaltos, y esto lo extiendo para el resto de la población que en este momento pudiera tener dudas al respecto. 6.2 grados en la escala de magnitud de Richter. A nombre de todos, gracias, me despido y les invito para que sigan en contacto con nosotros a lo largo de este día en las redes sociales y en el mundo digital. Gracias, hasta entonces. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.